Hola familia, ¿cómo están? Buenas noches. Pues ya estamos iniciando esta charla en vivo y pues el tema del día de hoy, creo que ya poco a poco les he ido mandando información sobre características de un aceite esencial, su calidad, el método de extracción, la cantidad de flores, frutos, resinas, raíces que se necesitan para crear pues aceites esenciales y varía mucho dependiendo de el tipo de extracción y de la cantidad que vayamos a realizar de manera pura, ¿no? Que no tenga algún aditivo añadido. Entonces, pues hoy nos toca el tema de la eficacia de los aceites esenciales. Entonces, que espero que me escuchen bien. Si no me escuchan bien, pues me lo hagan saber. No voy a estar aquí hablando y no quede la grabación como debe ser. Por ahí veo a Alma, también estaba Debbie, entonces pues bienvenidas chicas. Conforme vayan entrando, pues les voy a dar acceso. Vamos a entrar de lleno al tema porque a veces me extiendo un poco. No es que yo me quiera extender mucho, pero a veces por las preguntas o por la explicación, el detalle, esto se va alargando. Entonces, la mayoría de las veces, pues tratamos de que sean 40 minutos, una hora, para que esto fluya y pues la información sea más digerible, porque pues hemos encontrado mucha referencia o muchas bibliografías en donde con términos científicos o con terminologías que a lo mejor no podemos comprender porque no somos especialistas quienes no se han formado en esta parte de los aceites esenciales, sino que solamente lo usan en su familia, pues es complicado entender, o sea, cómo es que el aceite funciona, cómo es que esas partículas volátiles le ayudan a mi cuerpo, cómo es que haciendo un jarabe con miel me va a ayudar también con la cuestión del dolor de garganta ocasional. O sea, todo eso tiene un porqué. Entonces, eso me ha llevado a mí y a grandes amistades que he hecho también dentro de la familia a formarnos, ¿no? Entonces, parte de este camino que quiero compartirles en estas clases es todo lo que hemos aprendido, ¿no? Tanto de la aromaterapia como de la oleoterapia. Entonces, pues vamos a entrar con la pregunta importante, que es, ¿qué es la eficacia? Yo espero que todas estén viendo mi pantalla, porque no la puedo poner aquí. Creo que sí se está viendo. No sé si la estoy deteniendo, creo que sí. Sí Todos se me ve, avisan, amiga. please. Ah, ok, va, gracias. Si no, ya yo ando acá sola hablando. Entonces, a ver, ¿qué es la eficacia? O sea, vamos a entrar con conceptos que nos queden claros, porque si solamente puedo yo leer una sugerencia y aplicarlo, al final de cuentas debemos de entender ese objetivo que tiene la propiedad de la gotita o de la mezcla que yo hice por la sugerencia que un profesional pudo brindarme con orientación de todo el contexto que está viviendo la persona a la que yo voy a aplicar ese aceite. En términos generales, la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas. Y yo tomo dos palabras que se me hicieron muy interesantes para poderlo aterrizar a lo que es la eficacia de los aceites esenciales. ¿Qué vamos a alcanzar? ¿Qué queremos lograr con el uso de los aceites esenciales? ¿Qué queremos conseguir, obtener? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos comprender de lo que está sucediendo en mis emociones, en mi cuerpo físico, en mi malestar, eh, en todas mis esferas? Es comprender lo que me está sucediendo porque seguro voy a llegar a la causa. Y eso le va a dar el beneficio al aceite esencial para dirigirlo de mejor manera. ¿Qué voy a satisfacer? ¿Alguna necesidad que estoy proyectando con algún enojo, con alguna irritación,
con algún problema digestivo, respiratorio, o sea, ¿qué quiero satisfacer que no lo puedo expresar emocionalmente? Entonces nos enfermamos. Cuando lo que no se expresa nos enferma. Eso quédenselo bien grabado. ¿Y qué quiero adquirir? Quiero que mi salud, mi bienestar mejore, quiero acompañarme siempre con una sensación de no poder dormir bien, por ejemplo. O sea, ¿qué es lo que yo quiero adquirir? Porque al final de cuentas también cada familia y cada individuo tiene sus propias metas, objetivos, hay una finalidad, qué quieren lograr de manera individual como colectiva, cuál es el propósito de usar esa eficacia de los aceites esenciales. La intención del aceite esencial es bien importante. Yo les decía en algún momento a los consultantes que han llegado a mí que si él tenía la intención o ella tenía la intención de lograr un beneficio de salud mucho mejor del que ahorita estaba pasando. Y no solamente es el querer hacerlo, ¿no? Sino el tomar acción. Entonces, si la intención también como profesionales de la salud brindamos en una sesión de masaje, en una sesión de aromatouch de manos, en una sesión de primer contacto de aromaterapia, o sea, ¿qué intención yo tengo hacia la persona que está llegando a mí? Porque eso se transmite. Y entonces, si había un poco de duda en la otra persona en conocer esta alternativa natural y con la experiencia que le diste, logró conectar contigo y darse ese beneficio natural para poder satisfacer y alcanzar su meta de salud, entonces eso es un plus que no lo hace un medicamento. Eso es un plus que hacemos como personas, como humanos, como seres sociales, amorosos, que siempre vemos el bien del otro. Esa sería la intención, empatizar siempre con lo que la otra persona está luchando, está peleando, está batallando, no entiende, no comprende, y entonces nuestra guía le va a ayudar para culminar, para cerrar un ciclo, para darle una finalidad, un fin. No quiere decir que con usar aceites esenciales que son muy eficaces no te vas a enfermar, no vas a estar estresado, o sea, no, o sea, somos seres emocionales que estamos cambiando todo el tiempo, que nuestras circunstancias también cambian, eh, tenemos que adaptarnos a lo que nos está pasando, tenemos que enfocar nuestro propósito y eso nos lleva a tener metas que a lo mejor ya cumplimos, pero en otra fase de nuestra vida se vuelve a repetir, pero con otro contexto, con otra mentalidad, porque yo ya lo pasé, ya aprendí y ya conecté con el aceite esencial porque supe que es eficaz para mí. Entonces va a ser mi primera opción que voy a usar. Si no me funciona, entonces va a haber otro análisis para que nosotros empecemos a conocer nuestros aceites y lo que hacen con cada persona. Esto es individual. Entonces hablamos mucho de que esa eficacia es importante porque queremos alcanzar esa meta de salud, que mi meta de salud es tan individual como la de otra persona, aunque se llamen igual. Entonces, ¿qué es la salud? Antes, o sea, muchos años antes, la Organización Mundial de la Salud nos había dicho que era la ausencia de enfermedades, ¿no? Y nos quedamos en ese concepto, en esa definición de diccionario por mucho tiempo. Entonces era, el que no está enfermo tiene salud, ¿no? O sea, el que no tiene ningún achaque, ningún dolor, tiene buena salud, ¿no? Entonces, era como una etiqueta que no era un tanto razonable o lógica para el ser humano. Entonces, ahora, con una declaración basada en principios y objetivos más claros, se considera que es un estado de completo bienestar. O sea, aquí hay que empezar a conectar esas neuronas con conceptos nuevos, porque vamos a eliminar una creencia que ahorita se les voy a platicar, de la que a lo mejor siempre hemos querido alcanzar y por una u otra razón nunca logramos ese término que ahorita lo van a ver. Completo bienestar.
¿Por qué completo? Porque debemos tomar en cuenta lo que nuestro cuerpo dice, lo que nosotros podemos ver, sentir, observar, el médico puede diagnosticar. La parte mental, lo que nuestro cerebro está necesitando, la exigencia cognitiva con la cual trabajamos todo el tiempo, porque siempre estamos aprendiendo y siempre estamos enseñando, y más para los que tienen hijos, pues se hace una transmisión de información, de experiencias, y como padres aprendemos todo el tiempo. O sea, no podemos decir que el niño solamente va a aprender a ser un hijo si el padre no quiere ser padre. Entonces hay que conectar con esa parte mental, emocional, por supuesto. O sea, uno de los detonantes que se ha integrado en este bienestar del ser humano es la parte emocional, los sentimientos. ¿Qué sucede con esa percepción que está ligada a la situación emocional que vive una persona? Si esa persona está enojada y está en una celebración que al parecer puede ser buena para él la va a recordar pues algo frustrante, a lo mejor va a volver a sentir ese enojo porque no estaba en condiciones de convivir de manera armoniosa. A diferencia de alguien que a lo mejor pudo disfrutar del evento y pudo hacer nuevas amistades, ¿no? Entonces, sí debemos de considerar mucho la cuestión emocional y siempre, o sea, es qué me está pasando, por qué yo tengo este repentino dolor y entonces conectar, ¿no? O sea, yo tuve a lo mejor una impresión, una discusión, un proceso de duelo, y no necesariamente de alguien, de un familiar, o sea, puede ser un duelo de enfermedad, un duelo de pérdida de trabajo, de algún objeto material, o sea, son procesos que si no sabemos canalizarlos bien, se van quedando y vamos trabajando nuestro día a día con base a eso, o sea, a eso que no podemos dejar ir, no podemos procesar porque no nos permitimos hacerlo. En la cuestión espiritual, bueno, cada una de las personas tiene una conexión con el Ser Supremo, con Dios, con el universo, con la Madre Tierra, como ustedes se conecten para tener esa fe, ¿no? Esa fe en una situación que no ven una luz, ¿no? Entonces, también los aceites esenciales tienen una información que nos pueden ayudar a completar ese bienestar en esa esfera. Y, por supuesto, la parte social. O sea, siempre estamos en comunidad. De entrada, pues la familia es nuestro primer núcleo en comunión y los amigos, la pareja y el trabajo. Entonces, seguramente si alguna situación familiar no la estamos solventando, no estamos siendo conscientes de ello y estamos repitiendo alguna situación que nos causa un dolor físico, que nos causa una alteración emocional, seguramente todas las demás esferas están afectadas. Entonces hay que trabajar ese complemento que nos lo dan los aceites esenciales. ¿Qué objetivos y qué principios declara esta nueva definición? Que debemos trabajar al ser humano como un ser individual, como un ser único. Es una situación personal la que está viviendo él y la necesidad también del bien común. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que mi estrés afecta la relación con mi esposo, con mi hijo, pues yo voy a comenzar a trabajar este desequilibrio emocional. Que yo no puedo organizarme, que yo no puedo expresar lo que siento, voy a trabajar conectándome que a lo mejor con un especialista de psicológico y la parte aromática. Siempre cuando queremos tener un apoyo emocional de los aceites esenciales, mi primera y única sugerencia va a ser, yo creo, la interfaz aromática, porque entra sin ningún filtro a nuestro cerebro y empieza a trabajar. Entonces, por eso vuelvo a decir, o sea, si tienes la intención de poder sanar y quieres que tu cuerpo se conecte con esa sanación, puedes usar una alternativa natural.
Pero si no lo quieres y buscas a ver qué sucede, probablemente no vas a encontrar la respuesta y tal vez menos, pues, una solución, ¿no? Te vas a sentir igual. Esto es mental, o sea, el cerebro es tan poderoso que debemos de trabajar siempre con prescripciones individuales. Ya se los dejé por aquí. Al final les voy a decir cómo yo hago una prescripción individual y que anteriormente, antes de las formaciones, yo no era consciente, ¿no?, del impacto en que podía hacer yo una mezcla sin conocer el por qué, ¿no? O el para qué, o el dudar de los beneficios de cada una de las gotas que yo estaba haciendo, porque yo no sabía qué efecto le iba a dar a la persona, ¿no? Yo solamente sabía que eso funcionaba, ¿no? Pero para mí no era suficiente, o sea, era por qué el aceite de limón, por qué el aceite esencial de incienso en esa mezcla, en esa cantidad. Y entonces poco a poco me fui haciendo responsable de mis propias mezclas en mi familia y ahora con cada consultante pues me da más tranquilidad poder contestar sus dudas porque son las mismas que yo tenía, ¿no? Y que pues al final nadie me contestaba y pues también eso es una cuestión de ética, ¿no? Entonces ahora estamos trabajando con otra perspectiva. A lo mejor hay información que les voy a comentar que no se las había dicho o que yo les había dicho otra cosa. Entonces es de sabios reconocer que no estaba preparada, pero ahora que lo estoy y varias personas de la familia esencial han caminado conmigo en este proceso, pues yo les agradezco mucho que sean un apoyo, porque el compartir bienestar no solamente es para la persona que lo está recibiendo, sino también para nosotros. Entonces, pues este tema también se los voy a compartir. Y bueno, estas esferas del desarrollo yo lo platico en el tema de la infancia, pero aquí se las dejé un poquito más desarrolladas, porque nuestro cuerpo es el vehículo de lo que hace nuestro cerebro y nuestra parte consciente e inconsciente. Entonces es algo orgánico, algo que puedes ver, en donde tú vas a sentir esos estados emocionales, tal vez en algún dolor o sensación en tu cuerpo. Entonces es importante que siempre escuchemos a nuestro cuerpo porque nos está hablando de que algo ya está sobrepasando esa carga que puede sostener, ¿no? La esfera emocional podemos nosotros conceptualizarla como algo que muchas veces no podemos controlar, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estamos enojados, ¿no? Decimos las cosas y pues ya las dijimos, ¿no? Entonces, mejor antes de nosotros ser reactivos, podemos pensarlo, analizarlo, inclusive decirlo, ¿no? O sea, no estoy bien ahorita para poder tener esta conversación, y podemos dar un espacio para otra ocasión, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que ahorita si empiezo a reaccionar, tal vez no encuentre el beneficio de una sana socialización, pero podemos nosotros percibir esa intención y malinterpretar, ¿no?, las ideas. Entonces siempre hay que pensarlo y ¿por qué? Porque esos sentimientos siempre se nos quedan. Entonces, cuando nosotros sabemos que al hacer un stand-by, o sea, vamos a pensarlo antes de actuar, eh, puedo yo usar un aceite que me conecte con esa verdad, como el incienso, la lavanda que me relaje, a lo mejor la naranja también me relaja. Entonces, empiezo yo a hacer que mi cerebro empiece a pensar, ¿no? O sea, a tranquilizarse, a gestionar, si me gusta dibujar, si me gusta cocinar cuando estoy estresada, esa soy yo. O sea, ahí como que empiezo yo a entrar a una zona de mejor concentración y conscientemente ahora sí puedo resolverlo, ¿no? Y eso, al hacerlo continuamente, ya puede ser que al final de varios días, meses, semanas, ya no necesites esos espacios, ¿no? Sino que solo y sola podemos nosotros controlarlo en el momento y resolverlo en el momento. Pero si no lo trabajamos nosotros como adultos,
en esta parte de las esferas del desarrollo que comienzan desde niños y que se van desarrollando y que se van formando, entonces es muy complicado que nosotros podemos transmitirle al niño, porque nosotros como adultos no estamos en coherencia, no estamos en equilibrio. Entonces, esta esfera emocional es tan importante como las otras esferas, entonces siempre hay que trabajarlas permitiéndonos conocer nuestras emociones. La esfera mental, pues es la encargada de todo lo necesario para que nosotros podamos sobrevivir. Eh, Obviamente está nuestro cerebro, sin embargo, está la parte consciente y la parte inconsciente. Entonces, ahí es otro tema que a mí me gusta mucho porque pues he leído varios artículos, varios autores que se encargan de todos estos procesos desde la biodescodificación y es interesante, ¿no? Cómo es que nos complicamos la vida nosotros, al final es cuestión de hacer lo que queremos hacer y siempre por el bien común, ¿no? Entonces, bueno, no, eso es otro tema que ya les hablaré en otra charla en vivo. Y la esfera espiritual, ¿no? Como ya les había yo comentado, esa línea tan delgada que merece respeto, debemos trabajarla también de manera profesional, ¿no? Entonces, esa salud, ese bienestar, esa felicidad de la cual todos también estamos disfrutando y que muchos no nos permitimos, dependen del equilibrio de estas 4 esferas, ¿no? En general. Y bueno, entonces, creencia, la salud perfecta no existe. No existe. Si tú pensabas que estabas en el buen camino de la salud perfecta, pues tal vez estabas en un camino del bienestar en equilibrio. Eso sí puede ser. Entonces, ¿qué van a hacer los aceites esenciales? Al ser productos que son delicados gracias a ese proceso de extracción bioquímico que se produce en el seno de las plantas, específicamente en las glándulas secretoras, podemos nosotros obtener esas partículas volátiles. O sea, eso que nosotros olemos de una flor, de un cítrico, de una fruta, de una especie, de una planta, de hojas del cilantro, del perejil, del orégano. Eso que estamos percibiendo de manera natural, esas partículas son los aceites esenciales. Lo producen las plantas y ya habíamos hablado nosotros qué es lo que le ayudan a las plantas a hacer. Y es bien interesante cómo estas moléculas que son lipídicas, o sea, son grasas, son responsables de que huelan y obviamente tienen propiedades medicinales. O sea, imagínense, la planta tiene aceites esenciales que nosotros como seres humanos podemos oler, ¿no? O sea, eso es una conexión tan bonita que se agradece, porque como también los animales pueden tener ese beneficio utilizando estos aceites esenciales dosificados al peso, al tipo, al raza y con la precaución de vida, también para nosotros nos dan esos beneficios con esas mismas características. El cuidado de la persona a la cual vamos a aplicar un aceite esencial. Entonces, ¿es importante la calidad de un aceite esencial? A ver, contéstense ustedes si es importante, si yo sé que son partículas que están en el limón, en la naranja. ¿Será que sí debo tener muy pendiente este tema? Sí, la calidad importa. ¿Y de qué va a depender la calidad? Del método de extracción del aceite esencial. Porque puedes obtener de ese método de extracción las moléculas volátiles como otras sustancias y productos que no son volátiles. Y aquí viene el secreto de los secretos. El método de expresión o prensado en frío, el aceite esencial que está extraído por este método nos va a dar productos volátiles y no volátiles. No hay de otra. Entonces, si tu aceite esencial dice que su extracción fue prensado en frío, sabes que no es un aceite esencial puro. Es una esencia que es vegetal, pero que no es pura, ¿no? O sea, no está al 100% tu aceite esencial ahí. Pero eso se utiliza más en los cítricos, por ejemplo.
Y es una razón lógica porque al ser notas altas que se volatilizan mucho más rápido, perdón, debe mantenerse en un medio que le permita estar por mucho más tiempo. Entonces, debemos considerar también que estos procesos no es que sean malos, ¿no? O no es que no haya otra forma, pero es algo lógico, viable y no tan caro para tenerlo nosotros como profesionales y brindarlo a la familia. Los métodos, el otro método que es el hidrodifusión, donde se obtienen los hidrolatos, también son resultados de productos volátiles y no volátiles. La extracción por disolventes, que pueden ser los alcoholes, para obtener absolutos, por ejemplo, tienen una mayor densidad de colorantes, ceras y otros componentes de la planta. Entonces, tal vez se utilizan algunas partículas, pueden quedar en el aceite esencial. Entonces, ya no es puro, ¿no? El enflorado, que se utilizaba mucho en el antiguo Egipto para extraer de la planta esos perfumes y esas esencias. Entonces, tampoco nos están dando el aceite esencial puro. Y la maceración. Entonces, todos estos procesos lo hacen, o sea, se pueden hacer actualmente, sin embargo, hay que leer bien la etiqueta de tu producto, su ficha técnica, alguna página donde puedas ver qué tipo de extracción tienen, porque si está destilado por arrastre de vapor, considera que sí tienes un aceite esencial puro, o si el proceso fue por extracción por CO2, también. Son los únicos que te van a permitir y asegurar que tienes un aceite esencial puro. La extracción por CO2 es el proceso, se puede decir que más efectivo, pero más costoso. Entonces, si tu aceite esencial ahorita es muy práctico o comprarlo, pues por este proceso no sería tan viable tener este beneficio. Entonces, por eso la destilación por arrastre de vapor es el proceso mucho más común, ¿no? Y fácil de las compañías para poder darnos esta calidad que sí nos importa. Entonces, ¿cómo voy a garantizar yo que esas propiedades de la calidad que tiene mi aceite me voy a dar cuenta, ¿no? Porque los aceites esenciales a temperatura ambiente raramente se cristalizan, suelen ser líquidos. Y eso ustedes lo pueden checar, o sea, si en algún momento han comprado otra marca, que a lo mejor fue su primer contacto con esta alternativa natural y que ahora se cristalizó, pues entonces se dieron cuenta que no es un aceite esencial puro. Son más, o sea, son volátiles, no es como un aceite vegetal que se queda en tu piel o en la hoja o en la ropa y se mancha. Eso no pasa con el aceite esencial. Son más ligeros que el agua, entonces siempre van a estar en la superficie cuando ustedes agregan una gota a un vaso de agua, una tina de agua, siempre van a estar en la superficie. Pueden ser nada solubles en agua o un poco, y un poco quiere decir cuando hacemos una preparación de un atomizador o de algún tónico que pues es con agua destilada, agua de rosas o un hidrolato, entonces hay que agitar para que podamos explotar esas partículas en el atomizador. No quiere decir que se disuelvan, pero se hacen más pequeñas y al ser más pequeñas sí podemos obtenerlo en nuestro pad desmaquillante o en nuestra piel con agua, ¿no? Entonces es como esos tips para cuando hacemos esas mezclas con agua para que podamos nosotros tener pequeñas cantidades cuando agitamos la preparación. Sus colores son variados y raramente son chillantes, o sea, no vamos a ver un aceite esencial así naranja, casi tipo refresco, ni siquiera nos va a manchar de ese color, ¿no? Por ejemplo, aunque la naranja, el aceite esencial tenga un color que es naranja,
al colocarlo en una hoja de cuaderno, de papel, va a quedar una silueta tal vez al final muy delgada, pero no es que mi hoja quede manchada, ¿no? O mi ropa quede manchada. Entonces, si hay aceites esenciales que ustedes han visto que son así, bueno, pues no tienen esa calidad que estamos buscando, ¿no? Entonces son como diferentes tips o garantías que podemos observar a simple vista o hacer la prueba, ¿no? Al final, pues nosotros somos los que vamos a comprar. Entonces, siempre hay que identificar la procedencia de ese aceite esencial. Si son naturales, ¿qué es lo que buscamos? Pues solamente deben de estar extraídos de las plantas y no sufrir ningún cambio fisioquímico. Porque hay adulteraciones. Entonces, ¿y cómo pueden generarse esas adulteraciones? Haciendo aceites esenciales artificiales o sintéticos. Entonces, la manera más fácil de hacer la adulteración, pues es con procesos que nutran esa esencia o ese aceite esencial o ese activo de la planta con algunos de sus componentes. Por ejemplo, pueden agregar más linalol o pueden mezclar en otro aceite esencial que no pueden extraer el aceite esencial puro de la planta, combinarlo con alguna lavanda, por ejemplo, ¿no? A lo mejor de la lavanda pueden crear una melisa, pero deben de jugar mucho con estos componentes porque lo pueden hacer artificialmente. O sea, son moléculas al final, es química. Y eso en un laboratorio pues se puede volver a crear, ¿no? Entonces puede ser engañoso y viable para hacer una adulteración. Agregarle algún aceite vegetal, a lo mejor que no huela. O sea, hay muchas maneras de adulterar un aceite esencial y pues estos componentes pues ya no lo hacen natural, sino artificial. Y el sintético, o sea, nada de natural tiene, son productos que se hacen por esa síntesis química. Y muchos de estos aceites esenciales artificiales y sintéticos están en aromatizantes y saborizantes. Entonces, hay calidad de aceites esenciales en el mercado que solamente los puedes ingerir, que lo usan los chefs o la cocina profesional. Bueno, inclusive algunas familias usan solamente de uso de grado ingerible o para cuando hacemos, por ejemplo, elaboraciones de productos de cosmética natural, también se utilizan algunos aceites o esencias naturales que son de uso eh, interno, ¿no? Entonces podemos tener un beneficio, aunque no es el aceite esencial, pero en aroma a lo mejor sí lo puede mantener un poco por mucho más tiempo, ¿no? Pero siempre verificar que sean vegetales, aunque no sea el aceite esencial, pero si ya está modificado, pues que sea al menos con agentes vegetales, ¿no? Pero no vamos a tener el efecto terapéutico que queremos y ni siquiera estas garantías de las cuales ya te hablé, solamente los que son naturales. Y bueno, ya tienes tus aceites, ahora, ¿cómo los vas a utilizar? De tres formas: aromático, tópico o de uso interno. Entonces, siempre yo voy a priorizar el uso aromático, porque es el único sentido que tenemos nosotros que está conectado a nuestro sistema límbico, que está en el cerebro, y el cual tiene el control de nuestras emociones. En una charla que nos dieron del curso de aromaterapia, nos decían que estos, como receptores, eh, no me acuerdo cómo se llama, estos como nervios que están aquí, que salen del sistema límbico, se regeneran cada 60 días. Entonces, toda la información que nosotros teníamos de los aromas, que conectamos con toda la situación emocional, está guardado en esos pequeños receptores. Entonces, ahorita con los casos de COVID, que decían que perdían el olfato y que cómo podíamos estimularlo, la sugerencia que se da en estos casos es de que después de que ya se dio de alta el paciente, del médico ya lo dio de alta y le dijo que ya no tiene el virus, hay que esperar 60 días
para que estos receptores, estas conexiones, se vuelvan a crear. O sea, murieron. El virus hace algo ahí internamente que afecta nuestro sistema respiratorio. En este caso, el primer contacto con nuestro cerebro, pues es en los receptores olfativos. Entonces, hay que esperar 60 días. Si después de 60 días no recupera naturalmente como debe de ser la persona el olfato, entonces podemos estimularlo con incienso, con el icriso, poniéndolos aquí en el tabique, ¿no? De la nariz. Entonces, si no conocemos esta información, o sea, creemos que el aceite no funciona, ¿no? O sea, es que ya te di menta, ya te di limón, ya te di el licris, o sea, pero si no respetamos el proceso natural que también tiene nuestro cuerpo para sanar, para regenerarse, porque así fue creado y así lo hace y lo ha hecho toda la vida, o sea, todo el tiempo de la humanidad, pues hay que conocer esta información para poderle permitir que los periodos en donde nosotros podemos intervenir con los aceites esenciales sean los más adecuados para que la persona sí tenga ese beneficio de los aceites esenciales. Se llegan y se conectan al cerebro al 100%, pasando el 90% de su activo principal mediante el uso aromático. Entonces, es el más efectivo, o sea, el más sugerido cuando tenemos aceites esenciales. Ahora, de manera tópica, ya también les había comentado, que podemos aplicarlo de manera localizada. Entonces, si hay un dolor en el cuello, hacemos una mezcla. Podemos hacer aplicaciones por capas, o sea, aplicamos aceite vehicular y inmediatamente el aceite esencial puro para el dolor, la inflamación, el problema digestivo, entonces en el abdomen, alguna situación de cartílago, o sea, pies cansados, la circulación, o sea, todo podemos nosotros aplicarlo de manera tópica en nuestro cuerpo. Lo único que no podemos hacer, pues, es introducir el aceite esencial en los ojos, adentro de los ojos, ni tan cerca, o sea, literalmente alrededor, evitando la zona de ay, se me fue este nombre, a ver quién me ayuda. Estratocorneo, creo que se llama así, no me acuerdo muy bien. Y en la parte de los oídos y obviamente de manera rectal. Debe ser muy cuidadoso esta aplicación si lo queremos hacer con un profesional. Y la parte que me interesa también es que cuando nosotros aplicamos de manera tópica, solamente el 40% de mi aceite esencial de ese activo va a ir a mi torrente sanguíneo. Y en la parte aromática, casi el 100%. Entonces, la efectividad que tienen estas aplicaciones va a depender mucho de la mejoría que tú veas. Por ejemplo, si es una situación de gastritis y ya tienes un diagnóstico y un avance médico, pues a lo mejor sí va a convenir que empieces a trabajarlo de manera metabolizada, pero de manera interna, además de tu mezcla que ya te hiciste, ¿no? Porque pues ya es una situación que requiere un alcance mucho mayor, ya no solamente es diarrea o estreñimiento, o sea, ya es un diagnóstico médico fuerte, que probablemente también el medicamento que estás tomando pues te está irritando más, ¿no? Entonces hay que ayudarle a con esas enzimas al momento de que estamos comiendo, al momento que estamos haciendo digestión, también con la cápsula de aceites esenciales, para hacerlo de manera localizada. Y de uso interno, aquí esta información también es algo que les quería compartir. De uso interno, en cápsulas, así como lo veníamos manejando, solamente para niños de 12 años y que tengan ya 25 kilos en su peso. Bueno, pero si yo ya hice mi jarabe de miel y ya se lo di a mi hijo, ¿está bien? Está bien, porque no preparamos una cucharada de miel con 30 gotas, ¿no? O sea, preparamos 100 mililitros, 150 mililitros con hasta incluso 20 o 15 gotas de varios aceites esenciales. Y tampoco nos comemos
la miel, o sea, ese preparado, pues en una sentada, ¿no? O sea, vamos haciendo pequeñas dosificaciones 3 veces al día. Entonces, es muy poquito el aceite esencial que estamos ingiriendo. Si mi hijo tiene 7 años, si habíamos dicho que a partir de los 6 años, en esta circunstancia, con el preparado de la miel, del jarabe que comúnmente todas las mamás hacemos, está bien, no se me espanten. Lo único que sí hay que tener en cuenta, que si el niño tiene 25 kilos, ya pesa 25 kilos, pero tiene 10 años, no podemos darle una cápsula de aceite esencial o esa cucharada de orégano que tanto nos ha salvado a las mamás con un dolor o infección de garganta o a los adultos. No lo podemos hacer porque todavía todo su sistema digestivo no está maduro, no tiene algunas enzimas con las cuales debe de trabajar su cuerpo de manera natural y entonces puede irritar el aceite esencial o causar problemas de apetito, inclusive vómito, y eso es muy peligroso para los niños a esa edad, ¿no? Que no cumplan con estos dos requisitos. Entonces, y siempre la pregunta, o sea, ¿para qué lo vas a usar interno? No, pues que me duele el estómago. Ponte una mezcla o coloca en el difusor algo que te ayude también con esas bacterias ambientales, no sé, o sea, depende, vamos a localizar siempre el diagnóstico, qué sucede, ¿no? Si es recurrente, si fue por una impresión emocional, todo siempre hay que indagar. Y en esta parte interna, tampoco podemos darle al niño uso sublingual, o sea, solamente a partir de los 13 años o ya que cumplidos estos 12 años con este peso, podemos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener este uso interno de manera sublingual? Que pasa directamente, igual que la parte aromática, casi el 90% al torrente sanguíneo, sin hacer todo el proceso metabólico que hace el hígado, los riñones y las filtraciones que hace nuestro cuerpo de manera natural. Entonces, si lo vas a usar interno, pues úsalo sublingual y no vas a estar desperdiciando también tus aceites esenciales. Ahora, ¿cómo te vas a cuidar tus aceites esenciales? O sea, ya los tengo, ya sé que son eficaces, ya comprobé su calidad y ahora hay que tener en cuenta que debemos mantenerlos lejos de fuentes de luz y evitar que estén en contacto con el aire. Yo les platicaba, si dejan su botellita abierta, seguro se va a evaporar si es que no nos damos cuenta en algunos días, ¿no? O meses, pero se va a ir y no nos va a darle beneficio. Entonces siempre hay que cerrar bien la botellita. Cuando están bien almacenados pueden conservarse hasta 3 años. Me preguntan a veces, es que la etiqueta dice que 2 años, ¿no? Bueno, pues hay situaciones legales en cada país que mantienen a línea o a raya a las empresas para que puedan etiquetar con base a los lineamientos, a la secuencia que ellos hacen de calidad y logística para pues respetar esos indicadores de cada país, aunque a lo mejor sepamos nosotros que podemos hasta conservarlo hasta 3 años, ¿no? Si dice 2 años, bueno, 1 año más, porque nosotros sabemos la calidad de ese aceite esencial. Ahora, todos y cada uno de ellos tienen diferentes formas de envejecer. Entonces, podemos nosotros ver que la mirra, por ejemplo, que es una resina, se hace más espesa, o sea, se pega más, inclusive a veces no se puede abrir. Eso quiere decir que está envejeciendo, o sea, que está haciéndose pues, más viejito, no pierde propiedades, pero su consistencia va a ser diferente a la primera vez que lo usaste. O de la bergamota también empieza a como oxidarse. Entonces es otro cítrico también que nos puede llegar a confundir, ¿no? Pero es su proceso natural que tiene, entonces pues mejor usemos nuestros aceites, ¿no? Al mezclarlo con un aceite vegetal, si hacemos alguna mezcla, va a disminuir la vida útil. O sea, si tú hiciste un rolón, que es como estos frasquitos, puede durar hasta 1 año
pues igual, con las mismas condiciones, alejado de la luz, que no esté expuesto al sol, que no esté guardado en el carro, por ejemplo, pues donde se conserva ahí mucho el calor, pero ya no va a durarme esos 3 años, ¿no? O sea, me va a durar o 6 meses o, dependiendo qué aceites tiene mi mezcla, o un año, ¿no? Por lo general, estos preparados se sugieren por 10 días, 15 días, o sea, depende de la frecuencia y la zona de aplicación, porque pues hay zonas más grandes que vamos a aplicar o solamente a lo mejor 2 toques en las sienes y eso pues me va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero sí va a disminuir su vida útil. Es importante también conocer qué, en qué recipiente vamos a guardar nuestros aceites esenciales o nuestras mezclas que hagamos. Yo siempre la sugerencia que les hago es que lo hagan en vidrio, o sea, una pomadera de vidrio, este rolón que es de vidrio, una botella de shampoo, si se puede que sea de vidrio, y si no, o sea, que sea un plástico que sí lo resista, o sea, grueso, y podemos nosotros cambiarlo cada 6 meses, ¿no? O sea, si en 6 meses yo ya preparé 150 mililitros cada vez que se me acaba mi shampoo, pues ahora compro otro plástico y sustituyo, ¿no? Porque al ser puros, al ser concentraciones naturales, empiezan a desprender las paredes del recipiente que tienen y el vidrio pues no tiene ese efecto, ¿no? Simplemente lo que está derivado del petróleo, sí podemos nosotros dañar el plástico y obviamente pues esa mezcla o esas partículas quedan en nuestro preparado y no lo estamos poniendo, no lo estamos aplicando y eso ya no nos da el beneficio que queremos, ¿no? Entonces, siempre hagan preparados pequeños, o sea, de 10 mililitros, 20 mililitros, atomizadores de 30 mililitros y también que sean de vidrio, si pueden. Y si no, pues cámbienlo al menos, o sea, de 3 meses, 6 meses, para que no tengamos estas partículas del plástico en nuestras mezclas. Y bueno, ¿cómo se realiza una API? Que es una prescripción individual. Primero, pues siempre hay que acudir con un profesional. Lo que yo hago es tener mi hoja de registro del usuario y que obviamente mis datos, mi nombre y le pido su nombre completo, su estado civil, hijos, ocupación, un teléfono de contacto y un antecedente de su salud. Por ejemplo, si hay alergia, a elementos naturales, que te comente a qué, ¿no? O sea, una persona cuando quiere conocer qué hacen los aceites esenciales, por qué son eficaces, cómo los puede usar porque ella también o él quieren sentirse mejor, hay que conocer a la persona. Y eso es algo que me ha ayudado mucho porque, pues, ¿a quién no le gusta que se interesen por lo que de verdad me está pasando? A lo mejor no me van a dar la solución, o sea, de decir, actúa, haz de esta manera, ¿no? Porque no es nuestra función. Pero sí conocer y guiarlo para que sea consciente de lo que está pasando. Si esa alergia ya viene desde hace mucho tiempo, con qué se la está tratando, si dejó de usar su medicamento, por qué motivo, si tiene alguna sensibilidad, también algún activo farmacéutico, algún antecedente de enfermedad crónica, antecedentes quirúrgicos, si consume alguna sustancia como droga, tabaco, alcohol, o sea, todo esto es importante. Entonces, no es solamente decirle, huele este aceite, ponte este aceite, tómate este aceite, sino es, o sea, el por qué le vas a sugerir eso, por qué le estás dando eso. Y obviamente viene la otra parte, ¿no? O sea, el motivo de consulta, ¿qué es lo que esa persona quiere para mejorar, para disminuir, para equilibrar, para mantener, porque a lo mejor quiere seguir siendo activa en sus actividades, entonces ella quiere mantener esa energía, aunque algunas veces no pueda. Entonces todo esto va aquí, o sea, en esta parte. Y obviamente esto me queda corto porque a veces me desgloso. ¿Alguna observación en particular que en esa conversación tú notes como importante para la sugerencia que le vas a dar? Igual. Pruebas de sensibilidad. Por lo general,
me gusta que yo esté en contacto directo con la persona. Entonces puedo hacer una prueba olfativa para, de los aceites que yo voy a sugerir, sin que la persona vea qué aceite es, le paso las botellitas para empezar a elegir las mezclas que yo le voy a preparar o el aceite puro que ella va a usar. De manera cutánea, porque si es una mezcla de uso tópico, entonces pues hay que ver que su piel pueda adaptarse a esta nueva forma de darle el beneficio a su cuerpo. O sea, por lo general, la medicina tradicional lo que hace es tomarse, ¿no? O sea, tomamos cápsulas, pastillas, el jarabe o de manera intramuscular, ¿no? Que pues, es la inyección. Pero jamás nos ponemos algo a menos de que sea un ungüento, pero eso es raro que lo mande un médico, a menos que sea una crema o pomada para el acné o para la situación de la mala circulación en las piernas. Pero ahí en fuera, o sea, nuestra piel queda como en segundo plano y más nuestro sistema olfativo. Entonces, estas pruebas son muy importantes porque volvemos a conectar con ese individuo único para poder sugerirle para esa persona, en su contexto, en su situación, el aceite esencial adecuado. Entonces, ¿qué hago? Elijo los aceites esenciales. Si a lo mejor yo sé que la persona no puede dormir, entonces voy a sugerir de primera entrada, pues la lavanda, a lo mejor el vetiver, y a lo mejor por ahí voy a poner la naranja o la bergamota, ¿no? O sea, como para ver en qué camino voy yo a hacer mi mezcla o en qué dosis yo le voy a dar esas especificaciones de manera aromática. Entonces, ya que la persona tenga ese contacto aromático con los aceites, ella me va a decir, no, ¿sabes qué? La lavanda, o sea, no me gusta, o sea, no me gustó, pero la bergamota sí me gustó. Entonces, ya por ahí voy a empezar a decir, y a descartar qué aceites y qué notas, pues no le dan un beneficio, ¿no? Esa sensación de conexión aromática para que pueda disfrutar de la mezcla, ¿no? O sea, no se trata de decir nada más, esto te sirve y no hay de otra, ¿no? O sea, no hay que siempre buscar una alternativa. ¿Cómo lo va a usar? Para eso yo voy a indagar, ¿no? Si es una situación de la piel, si es una situación que se puede trabajar de manera local, cuántas veces, eso también se aprende, o sea, en las aplicaciones, tanto tópicas, en qué tiempo vamos a ver un avance y la duración, o sea, por cuántos días va a estar haciendo estas aplicaciones en esta forma de uso, ¿no? Y bueno, siempre vamos a tener una guía para diluir aceites esenciales. Si son recién nacidos, si son bebés, si son niños, si son adolescentes, si son adultos, si son personas de la tercera edad. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Y su peso. No sé si les había comentado, pero, o lo comenté a una chica, no me acuerdo muy bien, de, las personas que tienen la piel más oscura. Son dos características de la piel que son importantes cuando aplicamos de manera tópica un aceite esencial o una mezcla. Las personas que tienen la piel, o sea, oscura, generan una circulación mucho más rápida, entonces tienen mucho más esa sensación de calor en su piel. Recuerden que la piel está conectada en sus diferentes capas y llegamos al torrente sanguíneo. Entonces, el aceite esencial, en ese ambiente de calor, se absorbe mucho más efectivo, porque en alguna lámina yo les compartí que con calor el aceite esencial se puede absorber hasta el 75% y puro el 4%. Entonces, en promedio, estábamos diciendo que entre el 40 y el 50% se absorbía con cualquier mezcla que hiciéramos en la piel del ser humano. Entonces, en estas situaciones del tipo de piel, por la condición que tiene la piel,
es que el aceite esencial puede absorberse un poco más rápido y más efectivo. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Y el otro dato era de que cuando la persona tiene sobrepeso y utilizamos sin descanso un aceite esencial de manera tópica o de manera interna, se puede quedar el aceite esencial en las paredes de la piel o en algún órgano que está guardando la grasa. Entonces, hay que tener también consideraciones bien importantes y dar lapsos de descansos para el cuerpo en esa situación cuando hay sobrepeso. También hay pieles que son muy gruesas, entonces también va a tardar un poquito más el aceite en absorberse. Entonces tal vez mi mezcla, como no va a dar tiempo en que el activo se absorba como yo quiero, a lo mejor tengo que hacer una mezcla mucho más concentrada, un poco más, un 10% más nada más. Porque yo sé que la piel del consultante o de la persona es gruesa, ¿no? Entonces, como va a tardar y tal vez se volatilice mi aceite esencial, entonces yo quiero el beneficio en su piel. Por eso son datos que les quería comentar antes de que se me pasara. Y una vez que yo tengo toda esta información en la consulta, tomo la decisión de hacer la mezcla con responsabilidad, ya sea por notas, que es un sistema llamado piramidal, nota base, nota media, nota alta, o por clasificación, en donde tenemos los aceites personificadores, potencializadores, ecualizadores y modificadores. Entonces son clasificaciones que se le dan a los aceites y yo puedo hacer mezclas con esto. Sugiero que cuando hagamos una mezcla siempre utilicemos aceites esenciales puros para que en una próxima ocasión que venga el consultante y nos dé una grata noticia de que sí le funciona la mezcla, pues podamos nosotros hacerla otra vez. Muchas veces las mezclas emocionales o las mezclas que ya vende la compañía se agotan. Entonces, si la persona le estaba funcionando, ahora, pues, ¿qué hago, no? O sea, ahora ya no tengo cómo darle ese porque no sé si el Elevation, en qué porcentajes tiene sus mezclas, o sea, sus aceites esenciales, no lo sabemos. Entonces, vamos a hacerlo, siempre procurar hacerlo con aceites puros. Cantidad de gotas, frecuencia y duración del protocolo que le estamos dando a la persona o a nosotros mismos. Hay otras precauciones que la persona, el consultante, debe tener en cuenta. Si tiene la persona epilepsia o es hipertenso o está embarazada, también como información mía, yo sé que esos aceites no los voy a poder usar para trabajar su meta de salud personal. Entonces, eso también es importante que la persona lo sepa, que no voy a usar la menta, el tomillo y el romero por la cuestión de la hipertensión. No es que sean peligrosos, ¿no? Sino que no ayudan con la situación de salud que tienen. Entonces vamos a utilizar una alternativa porque siempre hay que adecuar esas otras opciones a esa situación médica porque sí tenemos la responsabilidad de ayudar, también es de informarle a la persona lo que sí se puede hacer con los aceites y lo que no se puede hacer con los aceites, ¿no? Hay un punto en donde el acompañamiento de nosotros como aromaterapeutas u oleoterapeutas llega, o sea, no podemos invadir toda la situación médica porque somos acompañantes. Y esto, claro que les va a ayudar, que le va a ayudar a la persona, pero no podemos diagnosticar, ¿no? O sea, debemos de tener siempre un diagnóstico y si no lo tiene, pues ahora sí que mandemos a la persona que se lo haga porque es importante que nosotros tengamos la seguridad de qué es lo que estamos trabajando y ya la cuestión emocional, pues la podemos hacer con alguna herramienta,
alternativa, de enfoque, de concentración, de trabajo, o sea, diferente, no con la medicina, ¿no? O sea, la parte emocional, la medicina, pues no se lleva en esta situación, ¿no? Pero los aceites esenciales sí. Y esta información la tenemos nosotros. Debemos de darle un seguimiento constante, o sea, en dos días podemos llamarle para saber cómo va, si lo ha aplicado, si tiene alguna duda. Muchas veces es tanta la información que reciben en un primer contacto por el conocer, ¿no? Por el conocer esa eficacia de los aceites, que se les olvida de plano qué pasó, ¿no? O sea, cómo es que lo va a usar. Entonces, no está de más comprometer a la persona a una llamada en 2 días. Y eso es lo que yo hago. No es invasivo, porque tú te estás asegurando que de verdad use su mezcla y que lo haga de la manera adecuada, no se vaya a equivocar. O sea, a mí me pasó, y eso lo tomé como lección, pues le di, o sea, le di una gota sublingual a la persona porque venía un poco ansiosa, de incienso, y luego yo le preparé con incienso y con eucalipto y con albahaca y no me acuerdo qué otro aceite, un concentrado, y le dije que se lo aplicara en la piel, ¿no? Porque tenía una situación de estudio anticancerígeno, entonces yo le dije, esto te va a ayudar mucho. Y entonces ya al final, en 2 días que le marqué, me dijo que había suspendido, que no se lo pudo tomar. Y yo le dije, ¿cómo que tomar? Me dice, sí, pues lo que me diste me lo tomé sublingual y no, o sea, se me sabe horrible, me dolió el estómago. Y yo dije, no, es que no era así. Entonces dice, oh, ok, ya lo voy a hacer bien. O sea, y vean también la reacción que tiene su cuerpo. O sea, lo dejó de tomar, lo que hace nuestro cuerpo, lo dejó de tomar porque sabía que había un peligro. Y un peligro porque pues no se sintió bien. O sea, no le hizo un beneficio como el que ella esperaba. Entonces, eso a mí ya, o sea, no dejo a la persona que con la mezcla o con el aceite solo, porque es mi responsabilidad. Entonces, pues ya se lo puso correctamente y pues hasta la fecha ya estamos en el entendido, ¿no? Pero todo esto puede pasar, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si tuviera orégano puro, ¿no? O canela, o sea, muchas cosas pueden pasar con los aceites esenciales. Son tan eficaces, pero debemos de cuidar también su uso. Y bueno, su firma, porque como es una consulta profesional, pues sí debemos de tener ese consentimiento de la persona, de toda la información que recabamos, responsabilidad tanto de la persona como de nosotros. Entonces, pues esto es lo que yo hago, esto se los quería comentar. Yo creo que a lo mejor muchos no sabían qué es lo que yo hacía, a lo mejor yo nada más, pues a la distancia les comento las sugerencias, pero tengo yo, o sea, mi carpeta de sugerencias personalizadas y algunas ya se las he compartido también en los grupos, pero no podemos nosotros hacer esa misma sugerencia con otra persona porque puede variar por mucho o por poco algo y esa variación va a ser la diferencia. Entonces, tengan su hoja. Estos datos son importantes a lo mejor si ustedes quieren recabar alguna información más detallada, lo pueden tomar para que al momento de preguntarme a mí o a algún profesional que utilice aceites esenciales y que esté capacitado, les dé la sugerencia ideal para la persona, o en llamada o en una consulta. Y esto da una tranquilidad para quien está sugiriendo la mezcla como para quien la va a recibir. Entonces, no sé si tengan alguna duda, chicas, chicos. Soy toda oídos. Hola amiga,